Vamos al número 2 de esta unidad, que estamos en la unidad 2. Vamos al número 2, que habla de la catequesis en el proceso de la evangelización. De alguna forma ya en el capítulo 1 lo vimos un poquito, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Nos dice, pues, vuelve a repetir cómo el primer anuncio y el evangelio, el primer anuncio de la iglesia suscita la proclamación del evangelio y suscita la conversión. ¿Por qué? Porque es eso. El primer anuncio es el anuncio del evangelio. Si a ustedes les dicen, ¿qué es el querigma? El querigma es parte del primer anuncio. Porque yo ya les dije, el querigma no es un retirito, no es un ratito. El primer anuncio es toda una etapa. Una etapa que abarca toda la acción misionera. Es la acción misionera de la iglesia y ahí está el primer anuncio. Y ese primer anuncio es que llegue a tu corazón, que sea como un choque, ¿verdad? Tanto que ese primer anuncio te haga moverte, te haga que te simbres, te haga que algo abarque aquí en tu corazón, que ya no puedes seguir adelante si no conoces más de ello. Ese es el primer anuncio. Jesús sale a tu encuentro. Dios sale a tu encuentro. En sus tres divinas personas Dios sale a tu encuentro. Porque nunca creamos que nosotros salimos al encuentro de Dios. Ya se lo había dicho San Ambrosio a San Agustín, cuando fue y le preguntó, bueno, tú hablas mucho de la verdad, dime qué es la verdad. Yo toda mi vida he buscado la verdad y quiero encontrar la verdad. Y le dice San Ambrosio, tú no vas a encontrar la verdad, ella te encontrará a ti. El querigma es como si fuera así de Jesús, como que está así, pero tú necesitas un abrazo, entonces por eso te envuelves más a conocerlo a él. Porque el querigma es así como un apapacho de que qué bonito se es ese primer apapacho de que sientes que a alguien le interesa, se te quiere tal como eres, y es eso tanto el amor que sientes por esa persona que dices tú, yo quiero conocerlo, yo quiero saber más de él. Sí, bueno, entonces así pues lo percibiste tú, y es tan profundo que te hace cambiar, te hace que ya no vuelvas a tu vida anterior, ya no puedes. ¿Por qué? Porque Jesús salió a tu encuentro y ahora tú vas a dejarte envolver por él. Por eso es necesaria también la participación de la persona. Yo les decía, es importante la respuesta de la persona, porque si no hay respuesta de la persona, pues no se va a poder hacer nada, todo se va a quedar truncado. Ya, Jesús sale a tu encuentro, pero tú tienes que dar una respuesta, porque si no, ahí se queda. Un ejemplo así rapidísimamente de esto que estoy diciendo, de cuando no hay participación de la persona. Hace días, pues, uno de mis sobrinos pequeñitos, hijo de una sobrina, sufrió un accidente. Y bueno, la doctora, la pediatra y traumatóloga le dijo que tenía que seguir un tratamiento de terapias. Y me dice, oye tía, ¿a dónde fuiste tú cuando te fracturaste? Y ya le dije, ¿dónde me atendieron? Aparte del seguro, porque en el seguro sí te dan cita, pero más. Te dan cada mes. Ajá. Y bueno, a mí me dio un poquito más seguido, pero sí fue después de un mes que me habían quitado los clavos que empecé las terapias en el seguro. Y para eso se necesita así, rápido, ¿verdad? Entonces ya fui a un lugar y le llevé ahí a mi sobrina. Y me decían, ¿y tú cómo conociste? Yo fui paciente de aquí, la verdad, muy satisfecha. Y luego dice, sí, aquí podrían decir que hacemos maravillas, pero las maravillas no las hacemos nosotros. Las hace cada persona cuando pone un sí. Porque si nosotros les decimos, haz esto y no lo haces en tu casa, con unas 2 veces o 3 que vengas aquí a la semana, no se va a lograr. Tú tienes que hacer tus ejercicios en casa. Hay una respuesta de la persona. Y que duele, sí se duele, y mucho. Duele. Porque me decía mi sobrina, ¿y al niño le va a doler? Sí, sí le va a doler. Y tú vas a llorar también cuando lo veas que le duele. Pero tienes que hacérselo, porque si no se lo haces, el niño va a quedar así.
sea, tienes que ayudarle. ¿Sí? O sea, todos tenemos que darle una respuesta a Dios. Ahí está bien claro. Las cosas se hacen a veces con dolor, pero va a ser para que bien. Porque luego vas a decir, me dolió, pero aquí está. Y así es el querigma, a veces duele. Porque el querigma duele. ¿Cuándo? Cuando tu conversión es tan profunda que tienes que quitar eso que te estaba estorbando para dejar entrar a Jesús. Y hay cosas que duele quitar. Incluso los vicios duele quitarlos, ¿eh? Porque a nosotros se nos hace fácil decir, bueno, que el borrachito deje el vino. Pero tú te has puesto a pensar que él ya necesita del vino. Él ya necesita del alcohol. Para él es una necesidad. Si tú, a ver, ¿quién toma de aquí coca? Quítate la coca. Quítate la coca. A ver, ¿cuánto te cuesta quitarte el refresco? Quítate el café, no. Quítate el café. No. O sea, esas son cosas que a nosotros se nos hace fácil decir, pero no es tan fácil para ya un vicio, un hábito de vida, quitarlo. Y así es en todo tipo de pecado, decíamos, en el alcohol, en la drogadicción, en el fumar, todo tipo de vicio, eso te va a llevar a que duela. Una persona que su vida ha sido de mucha actividad sexual, ¿sí? Y que lleva una vida pues desordenada en ese sentido, es un vicio y le va a costar y va a doler. Tiene que doler dejar aquello, le va a doler, pero cuando lo deja totalmente, siente un alivio, se siente libre y se siente totalmente rehabilitado, como cuando uno ya está rehabilitado de sus brazos, de lo que se fracturó, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces se fijan cómo es esa rehabilitación que empieza por ahí, empieza por el dolor de dejar aquello. Cuando llega el anuncio del evangelio es tan fuerte que te tiene que empujar a quitar aquello que te está haciendo daño. Entonces ese es el querigma. Por eso es tan importante en nuestra vida. Y por eso es tan importante para que luego podamos tener nosotros una catequesis adecuada, que es lo que va a decir enseguida. Dice, en el contexto de la misión Adyentes, el primer anuncio debe entenderse principalmente en sentido cronológico. De tal forma, revelar a Jesucristo y su evangelio a los que no lo conocen. Ahí está en el sentido de adyentes. ¿De qué habla adyentes? Para las que están iniciando y todavía no tienen mucho conocimiento de las palabras eclesiales, adyentes quiere decir hacia las gentes. ¿Cuáles gentes? Las que todavía no conocen a Cristo. Podríamos decir, como en el caso de lo que nos narra el Hechos de los Apóstoles en la Sagrada Escritura. Los apóstoles, algunos de ellos, se dirigieron hacia los judíos, personas que ya conocían a Dios. Sin embargo, San Pablo y otros de los apóstoles se fueron hacia las gentes. ¿Cuáles son las gentes? O los gentiles, los que todavía no conocían nada de Dios, los que todavía no tenían noticia de Dios. ¿Qué era adyentes? Adyentes es hacia las gentes, ¿sí? Eso quiere decir, se escribe así como está ahí en su libro, gentes. Hacia las gentes que aún no conocen nada de Dios, que no han oído hablar de Jesucristo. Y es ahí donde se centran las misiones que hablamos, por ejemplo, de combonianos, de comunidades religiosas que se dedican totalmente a la misión hacia afuera. Esa es la misión adyentes. Sin embargo, cuando se habla adintra se refiere hacia adentro. ¿Hacia adentro de quién? De la iglesia. En este caso, nosotros los catequistas estamos haciendo una misión adintra, porque va hacia adentro de los que ya conocemos a Cristo, de los que ya tenemos un anuncio de Él. Pero a veces también tenemos que buscar la forma de hacer bien las cosas, porque como dice el Evangelio, Jesús dice, no se va a remendar un vestido viejo con un remiendo nuevo.
Y imagínense, pues hay personas que ya tienen, pues ya vieja su fe, ¿verdad? En el sentido de que siempre habían pensado que era así. Y cuando tú les das el anuncio de Jesucristo como es, pues es un remiendo nuevo que a veces jala, frunce la tela. ¿Por qué? Porque es un anuncio nuevo, un anuncio que te va a jalar y que te va a decir, aquí estoy. Soy yo, soy Jesús, este es el verdadero Jesús. No en el que tú creías que a lo mejor demasiado brusco, que siempre estaba como policía con una macana para castigarte, o a lo mejor demasiado light, que todo te permitía hacer. Ese no es el Jesús. Hay que ir al Evangelio para ver quién es el Jesús en el que nosotros creemos. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Y quién es ese Dios a quien Jesús viene a anunciarnos? Que dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, desde Jesús podemos entender mejor. Solamente desde Él. Por eso es importante esa misión. Y por eso aquí nos dice que es importante en ese sentido cronológico. De tal forma que la mañana de Pentecostés, ese anuncio, ese es la primera vez que se anuncia el querigma. Ya se los había dicho yo también, cómo Pedro sale afuera. Israelitas, escuchen, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. No tiene miedo. Sale a anunciar a Cristo. Esa es la primera vez que se anuncia el querigma de Jesucristo. Ese es el verdadero querigma, que por eso San Marcos en su evangelio quiere poner más bien a su medida el verdadero querigma, el verdadero anuncio del evangelio que es Jesús, porque el evangelio, la buena nueva, no es el emperador, que durante años y años había estado ahí el emperador. No, el emperador, ese no es el primer anuncio. Ese no es la buena noticia. La buena noticia es Jesucristo. Y así lo dice al empezar el Evangelio. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdadera buena nueva. Él es el verdadero querigma. Ese es el anuncio que debemos gritar en todas las plazas. Y por eso también nos dice que esto la iglesia lo hace en una actividad compleja y diversificada. Hay una actividad compleja y diversificada que a veces se designa con el nombre de preevangelización. Aquí, eso también lo trae Catequesis Tradende en el número 19. También ahí nos habla de esto, en el número 19. ¿Y dónde lo encontramos también? En el anterior directorio. Recordemos que los directorios simplemente van tomando todo lo nuevo, actualizando todo lo que estaba en el anterior. Recordemos que ya tenemos 3 directorios, que es el de 1971, este que fue de 1997 y este que es del 2020. Entonces, en el de 1997 nos habla en el número 62 de eso mismo. Dice, en la práctica pastoral, las fronteras entre las acciones de catequesis y primer anuncio son fácilmente delimitables. Frecuentemente las personas que acceden a la catequesis necesitan una verdadera conversión. Por eso, la Iglesia desea que, ordinariamente, una primera etapa del proceso evangelizador esté dedicada a asegurar la conversión. Yo ya les decía la semana pasada, no podemos estar alimentando una fe que todavía no se engendra. Es como tener un embarazo psicológico. Todavía no se engendra el niño y ya lo quieres alimentar. O sea, no. Por eso primero hay que engendrar la fe. Hay que engendrar la fe primero. En la misión Adyentes, esta tarea se realiza en el precatecumenado, que ya también lo vimos la semana pasada. En la situación que requiere la nueva evangelización, se realiza por medio de la catequesis querigmática.
Por ejemplo, la semana pasada decíamos, nuestros niños de la catequesis, ellos ya están bautizados. Ellos no van a recibir un catecumenado, ¿por qué? Porque ya están bautizados. Sin embargo, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del bautismo de los niños, dice que ellos son poscatecúmenos. Y si se fijan, cuando llevan a bautizar los papás y los padrinos, el sacerdote, el ministro que está bautizando les pregunta si ellos están de acuerdo, ¿qué piden a la iglesia para ese niño? Y ya ellos dicen el bautismo. ¿Saben lo que están adquiriendo con ello? Están adquiriendo el compromiso que este niño va a ser educado cristianamente. Es decir, ya están adquiriendo el compromiso que esos niños son post-catecúmenos. Van a recibir un catecumenado posterior al bautismo, que precisamente es el que les damos nosotros en la catequesis. Que por eso, como le decía ayer a una de mis sobrinas, ay tía, pero son muchos años de la catequesis. ¿A poco la niña va a ir tantos años? Va a ir tantos años. Si apenas tiene 6, ya métela, ya a tercero de kinder. Pero es que mira, ya se sabe el Padre Nuestro. A ver, díselo. Y ahí está la niña diciéndolo. ¿Y qué comprendes de eso que dijiste? Y se queda la niña. Yo le pregunté, ¿qué comprendes de eso que dijiste? ¿Por qué Dios es nuestro Padre? Dije, a ver, explícale por favor. Mamá, explícale a tu hija. Es que tía, eso es precisamente, la catequesis es que el niño no solamente diga como un perico las cosas, sino que lo entienda. Que tenga esa experiencia de Dios en su vida. Que llegue a esa experiencia de Dios. Que entienda que Dios la ama. Que es muy diferente a solamente conocer y aprenderse las cosas de memoria. Porque para aprenderse las cosas de memoria, pues si a mí pónganme un niño y a lo mejor en 2-3 meses ya se sabe todo. Ajá. Y entonces sí les cobro, porque luego cobran, ¿verdad? Y ya voy a estrenar coche. Pero no, de eso no se trata. Se trata de formar verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, que amen a Dios, no que se aprendan las cosas como el perico. De ahí que por eso nos lo dice aquí y lo vuelve a repetir ahora el nuevo directorio. Es tan importante el querigma o la catequesis querigmática. Cuando se vuelve a retomar es porque sigue siendo súper importante. Es importantísimo. Ya decíamos la semana pasada, ¿por qué una persona de los primeros siglos estaba dispuesta a dar su vida por Cristo? Estaba dispuesta a ir a que se la destrozaran los tigres, los leones, los verdugos, los gladiadores. ¿Por qué estaba dispuesta? Porque conocía a Dios. Porque el amor hacia Dios era tan grande que ella sabía que si Dios le estaba permitiendo vivir eso, era porque le tenía un premio más grande. Como dice San Pablo. Tengo por cierto que los sufrimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se nos espera. ¿Pero por qué? Porque él estaba seguro de lo que estaba diciendo, estaba bien consciente. Y eso era lo que él quería que se engendrara en el corazón de cada persona. Esa seguridad de que Dios está contigo siempre. Y que aún en los momentos de sufrimiento, Él está ahí porque tiene algo mejor para ti. Y ese algo mejor es la gloria, nada más. La corona de la gloria. ¿Qué más queremos? Entonces, ¿se fijan? Ese es el verdadero querigma. Ese es el verdadero primer anuncio. De ahí que el primer anuncio nos dice en el número 68, todavía vamos en el 67, dice que se lleva a través de una actividad compleja y diversificada. Y les decía, como lo dice también en Catequesis Tradende, dice que esa es una actividad muy compleja, pero muy necesaria dentro de la iglesia.
Y esta se designa con el nombre de preevangelización, que podríamos decir es el precatecumenado. ¿Cuánto tiempo se lleva? Ya les dije, va a depender de primero la gracia de Dios, porque Dios es el que toma la iniciativa. Luego de la persona, la respuesta de la persona. Porque si van a estar, me daba risa cuando yo estaba yendo a las rehabilitaciones al seguro, y ya me mandaron al área del tanque, le dicen ellos, ¿verdad? Que es donde está la alberca, para hacer más movimiento con mi brazo, porque aquí tenía los clavos. Entonces, para hacer más movimiento me metían ahí, ya ahí empezaba a hacer yo mis terapias, y me daba risa que siempre llegaba una señora como, la cita era a las 8 y ella llegaba como 8:15, y le decía a la terapeuta, ¿vas a entrar? Es que ahora no traje el traje de baño, es que se me hizo tarde por esto. Todos los días tenía un pretexto. Como a la quinta vez que dijo la señora, dijo la terapeuta, por favor, ya déjale el espacio a otro. Hay muchas personas que quieren entrar. Y luego tú dices, es que en el seguro no me atendieron bien. ¿Quién no hizo lo que debía de hacer? O sea, es lo mismo acá. Si tú no le pones ganas, si tú no le das una respuesta a Dios, no vas a avanzar. Entonces sí, es primero Dios que toma la iniciativa y Él te da la gracia, pero tú también tienes que dar una respuesta. Tú tienes que poner lo tuyo. Y luego la acción de la iglesia que te acompaña, que te guía, es como el terapeuta, ¿verdad? Que te está guiando. Entonces ahí está también la iglesia acompañándote, guiándote, diciéndote por dónde. Entonces son 3 aspectos muy importantes. Y que también luego va a entrar toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es parte importante. Y desgraciadamente ahorita la comunidad no tiene todavía esa solidez, porque a nuestra comunidad le hace falta ser más cristiana. ¿Y quién va a empezar a hacer esa comunidad más cristiana? Nosotros tenemos que empezar a hacer esa comunidad más cristiana, porque tiene que tener la solidez para que acoja a cada nuevo miembro de la iglesia y con testimonio lo vaya guiando. Ahorita será un testimonio para los niños escuchar que descabezaron a sabe cuántos y que los tiraron ahí en un lote baldío. O que estos venden droga acá, o que estos hacen esto. Eso será solidez. Eso es parte de la comunidad. Y si tú les preguntas a muchas de esas personas, son bautizados, están confirmados, han hecho su primera comunión. Pero ¿cómo la hicieron? Lo que decíamos la otra vez, los efectos del sacramento no son los mismos, aunque la gracia que recibieron sea la misma. Pero los efectos posteriores ya no son igual. ¿Por qué? Porque dependen de la persona. Depende del terreno, como dice la parábola del sembrador. Se sembró, la gracia se sembró, todo bien. Pero ¿qué pasó? El terreno no estaba preparado. Entonces tenemos que preparar el terreno, y eso es lo que hace la catequesis. Por eso los catequistas necesitamos prepararnos. Por eso los catequistas somos importantes en ese sentido. Porque somos instrumentos de Dios para que la otra persona vaya consolidándose. Me encantó porque yo empezaba a ser catequista hace poco, ¿verdad? 30 años. Sí, empezaba, y yo recordaba, me llenó mucho algo que dijo un padre de los que fueron a formarnos. Decía que nosotros somos como los escultores. El escultor toma una piedra en bruto, pero de esa piedra en bruto saca una obra de arte. ¿Se fijan? De esa piedra en bruto saca una obra de arte. ¿Cómo? Con mucha paciencia, con las herramientas precisas. Pero tiene que también estudiar por dónde, tiene que ver hacia dónde, tiene que estar continuamente contemplando su obra y pensando cómo embellecerla y embellecerla más. Así somos los catequistas. Entonces las herramientas nos las da Dios, hay que saberlas utilizar para que de esa piedra en bruto saquemos un buen discípulo de Cristo, una joya
que sea un discípulo de Cristo bien. Y para eso pues tenemos que ser buenos escultores. O sea que nosotros también tenemos que ser joyas. Y así respetarnos y así vernos. Bien. En el número 68 ahora sí, nos habla de cómo en muchos contextos eclesiales el primer anuncio no tiene ese significado que debería de tener. Dice, tiene un segundo significado. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo nada más, sino que es primero porque tiene primacía, porque es un primero que se tiene que estar anunciando continuamente. Tiene un primer lugar, no solamente primero de que se hace primero y ya se olvida, sino que tiene un lugar importantísimo, un lugar que nunca pierde, siempre tenemos que volver a él. También es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal de la iglesia. El anuncio principal que se anuncia, el primer anuncio es la tarea de todo cristiano. Y precisamente se funda ¿en qué? En esa cita bíblica que ya les dije, en ese anuncio de Jesucristo. Vayan por todo el mundo. Ahí está cimentado, en el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí está todo. Entonces, nosotros debemos de estar continuamente haciendo ese mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Y haciendo esto, vida, entonces podemos decir lo que decía el Papa Benedicto XVI. ¿Se fijan por qué este directorio es nuevo? Porque va a tomar todo lo de los nuevos papas, lo de lo del magisterio nuevo. Y precisamente el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Dios es amor, aquí la pone al final, encíclica Deus Caritas Ex, Dios es amor, nos dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Ahí está. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Cuando tú te encuentras con Dios, ya cambió tu vida. Si no, ¿qué fue lo que le pasó a Mateo? Estando ahí recaudando impuestos y dice el Papa Francisco, y pasó Jesús y lo miró. Mateo sintió la misericordia, esa mirada misericordiosa de Jesús que tocó su corazón y dejándolo todo lo siguió. Vean, ese es el encuentro. ¿Qué fue lo que le pasó a San Pablo? Que es lo que estamos celebrando en este octavario por la conversión de San Pablo. ¿Qué le pasó a San Pablo? Igual, fue Jesús que salió a ese encuentro. Él tuvo un encuentro con Jesús tan fuerte que lo tumbó del caballo. Y tumbarlo del caballo no es solamente en el sentido literal. Tumbarlo del caballo le tumbó todas sus expectativas que él tenía. Era un judío de hueso colorado, un judío que Dios lo tenía acá y por eso andaba persiguiendo a ese impostor que él decía que era Jesús. Pero cuando se encuentra con él, ¿quién eres? ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y cómo le cambia tanto que entonces empieza a ver todo lo que él ya conocía como un buen judío? Todo lo que lo empieza a ver a la luz de Cristo y dice, oye, estaba de veras ciego, por eso son como escamas que se le caen de los ojos. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Este es el verdadero Hijo de Dios y yo lo estoy persiguiendo. Estoy luchando con Dios porque Dios sea reconocido y estoy luchando con su Hijo. Mira qué curioso, ¿no? Eso es lo que vive San Pablo. Por eso el encuentro con Cristo te lleva a decir un sí total, un sí que ya no hay un no. Por eso es tan importante el querigma.
Y por eso es tan importante que nosotros catequistas lo entendamos, porque eso se lo vamos a transmitir a los niños a través de la catequesis. No les vamos a dar un retiro querigmático, ¿no? Sino que nuestra catequesis va a estar bañada de ese anuncio, de ese amor, de esa presencia de Dios. Eso es lo que va a suceder. Y entonces va a cambiar nuestra forma de dar catequesis. En el número 69 nos habla de la catequesis y la iniciación cristiana, de cómo es importante que la catequesis se conecte. Por eso dice ahí, y va a remarcar lo que ya estaba en el directorio general para la catequesis en el número 66 del anterior, que dice que tienen una conexión, una unidad muy estrecha, iniciación cristiana y el querigma, de tal forma que nos van a llevar a una verdadera iniciación cristiana. Y yo ya les decía, la iniciación es a la vida cristiana. Iniciación a la vida cristiana. ¿Cómo voy a vivir yo como cristiano? Entonces, no es solamente una iniciación cristiana a los sacramentos. ¿Por qué tanto tiempo, nos van a decir los papás, por qué tanto tiempo para que el niño reciba confirmación, Eucaristía, reconciliación? ¿Por qué? No es porque el niño no se aprenda, o no es porque las catequistas, algunos van a decir, ay, las catequistas son bien chafas porque ni lo hacen rápido. ¿Ah? Así lo dicen, de veras. No, yo no lo digo, yo lo he escuchado. O sea, no es por eso. Es porque el niño va a llevar una preparación a la vida cristiana. Y eso lo tenemos que remarcar nosotros desde el momento en que llega el niño a kinder. Desde ahí, que el niño vaya aprendiendo del amor de Dios y tenga ese encuentro con el amor de Dios misericordioso, con el amor de Dios Padre que nos ama tanto. De ese Padre bueno, que aunque ahorita tenga la imagen de un padre diferente, porque desgraciadamente, yo les decía a mis niños, a veces tenemos la imagen de un papá no tan bien. Gracias a Dios unos tenemos la dicha de tener un papá que nos ha mostrado amor, que nos ha mostrado comprensión, que ha estado con nosotros, ¿verdad? Y aunque a veces algunos niños pudieran decir, bueno, pero es que mi papá está lejos, pero todos no sienten su amor. A pesar de que el papá esté lejos, está al pendiente, hablándoles, diciendo, porque puede ser por el trabajo, ¿verdad? Que se haya ido lejos, unos hasta Estados Unidos a trabajar, pero sienten el amor del papá que está presente a través de las llamadas, a través de lo que les manda, a través de que está al pendiente de ellos. O puede ser también, ahorita se da mucho, que el papá y la mamá se divorciaron, no hay problemas, ¿sí? Pero el papá está ahí al pendiente del niño, de la niña, de las personas, y ahí está el amor. Pero desgraciadamente hay personas, niños, que pueden sentir que sus papás no los quieren, no los aman. Y ahí se distorsiona entonces el amor a Dios Padre. Y es ahí donde nosotros catequistas tenemos que hacerles ver cómo Dios es un Padre bueno, no un Padre como lo que ellos habían experimentado, sino un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que está ahí. Yo les cuento siempre esa historia que una vez me llegó y que es tan bonita, de un niño que quedó huérfano de mamá. Pasó un tiempo y el papá se casó. Pues le tocó una madrastra no tan buena, porque la madrastra, pues, así como para quedar bien, hacía quedar bien mal al niño, y el papá, pues, lo empezó a golpear, le empezó a hacer muchas cosas malas al niño, pues, ¿verdad? El niño era muy maltratado por el papá. Un día va tenía un tío que era sacerdote, y supo lo que estaba pasando el niño, y va a la casa y le pide al papá que se lo deje llevar, que él se lo va a llevar, que ya no se preocupe por el niño y él tenga su vida, pues ya rehizo su vida, pues él que siga con su vida, y él se lleva al niño, el sacerdote, se lleva al niño y le da el amor que le faltaba al niño, ¿verdad? Lo empieza a tratar bien y todo. El niño ya estaba en edad de catequesis, lo pone en la catequesis y llega a su proceso el niño. Pero curioso, se aprendía todo, era muy inteligente el niño, todo se aprendía, todo comprendía, pero
no se aprendía el Padre Nuestro. Todo lo que le iban diciendo estaba bien, y el credo, que es tan difícil, lo sabía decir, la salve, todo. Sí, los mandamientos también, y ya un poquito comprendía, pero el padre decía, pero ¿por qué no dice el Padre Nuestro? No quería perdonar a su papá. Un día el sacerdote se queda pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué no dice el Padre Nuestro? Y en eso comprende qué pasó con su papá. Entonces lo llama y le dice, a ver, hijo, ven acá. Mira, Dios es muy bueno. Es tan bueno como la persona de la que tú has sentido más cariño. Todavía lo supera en mucho. Si esa persona te ha dado cariño, Dios lo supera como 1000 veces, porque Dios te ama más, mucho más que esa persona. Entonces, si tú no le quieres decir Padre a Dios, tú dile como tú quieras, pero di la oración. Ah, entonces sí me la sé. Mira, Dios nuestro que estás en el cielo. Sí, se la sabía. Nada más no quería decirle Padre a Dios. ¿Por qué? Porque se acordaba del maltrato de su papá. Entonces, como le dijo tío, ¿por qué? Porque recibió todo el amor de su tío. ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde nosotros catequistas tenemos que entrar a decirles cómo la imagen del papá a veces puede distorsionar la imagen de Dios. Y Dios es tan bueno que supera en mucho el amor que cualquier persona nos haya dado. Eso es importante. Que eso le indiquemos al niño, que eso le hagamos entender. Un reto más fuerte, porque el año pasado me topé con un niñito que tenía 2 mamás. Entonces, a explicarle al niño esa situación, no se me complicó muchísimo. Sí le pedí a una padre, claro. Dije, padre, es que tengo esto. Dice que es lo de Gerardo. Tú explícalo. Si tiene alguna duda, el niño le va a preguntar a su mamá. El niño le va a preguntar a su mamá. Y entonces ya es cuando vas a entrar con la mamá a practicar. Si es que llega la mamá. Si es que llega la mamá. Sí, es que están esas otras situaciones que desgraciadamente ya se están viviendo en nuestro mundo, ¿verdad? Que, bueno, todavía las familias que antes se le llamaban disfuncionales, que sabemos no son disfuncionales, dice el Papa, ¿verdad? Simplemente son diferentes. Son diferentes. Pero esta sí es más disfuncional. ¿Por qué? Porque 2 mamás, O 2 papás. Sí. Ahí sí es más difícil de explicarle al niño, pero bueno, Dios nos va a dar la gracia para en su momento hacerlo. Un sacerdote dice que disfuncional es la persona, no la familia. No la familia. En este caso, estas personas que pasan, ¿Qué ¿no? pasa? 2 mamás, ¿cómo es eso? El niño No pudieron haber engendrado las 2 a un solo niño. Bueno, pues esas ya son cosas de muy Particulares. sí, muy particulares, de un caso muy específico que en su momento ya lo podremos atender con la gracia de Dios. Pero bueno, seguimos. De ahí que entonces los sacramentos de iniciación cristiana es lo que en la catequesis de iniciación nos va a llevar ahí, pero no solamente centrado en los sacramentos, que es lo que ahorita está pasando en muchas parroquias. En muchas parroquias están centradas en los sacramentos. Y recordemos, la iniciación cristiana, si estamos hablando de una iniciación, estamos hablando de abrir desde abajo, de poner los cimientos. No podemos empezar algo de arriba. Y desgraciadamente muchas parroquias todavía se quedaron con esa parte, solamente para que los niños se preparen al sacramento de la confirmación, de la reconciliación y de la primera comunión. Y no, porque entonces ¿dónde está que se abra desde abajo para poder poner cimientos fuertes? ¿Y cuándo se ponen los cimientos fuertes? Desde el kinder. Desde primero, segundo, tercero de kinder, que si no tienes para el primero, bueno, a lo mejor para el segundo o para el tercero, tienes ahí catequistas que van a abrir esos cimientos para que el niño o la niña pueda entender quién es Papá Dios en su vida. Empiece a comprender a Papá Dios. Empiece a tener esa visión de Dios.
Entonces, desde ahí. Y luego, ya después vendrá, ahora sí, la catequesis que nos va a llevar al momento sacramental. Porque los sacramentos van a ser como peldaños, vamos a decir, como peldaños que vamos a ir alcanzando en ese proceso de catequesis. Son como pequeños ritos que vamos a ir celebrando, así como era el catecumenado, que se acuerdan que yo les dije la otra semana que se celebraban ritos en todo el catecumenado. Entonces así se van a ir celebrando los sacramentos, que en el libro 4 debemos de alguna forma enfocar a que se comprenda más el bautismo. Luego en el 5º grado, que comprendan más la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que se comprenda más la confirmación y entonces puedan llegar a la confirmación, a la reconciliación y la confirmación, y luego, y ya en el 6º grado, a la Eucaristía. Pero no se termina ahí, esos son peldaños, porque luego sigue todavía. Aquí estamos. Sigue Y todavía. me falta mucho. Así es. Bien, entonces, eso es lo que va a llevar. De tal forma que dice que en analogía con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1122, los sacramentos de iniciación vienen a ser como ese nacimiento en la vida de Dios que nos lleva después a la fortaleza con la confirmación y que nos lleva después a ser alimentados con la Eucaristía. Entonces le daban analogía, la semejanza con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. De ahí que la catequesis de iniciación es una formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe. Esto se los voy a explicar un poquito más en la siguiente vez, al igual que lo que dice de la catequesis y la formación permanente en la vida cristiana. Ahorita ya se nos terminó la hora, pero si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir antes de retirarnos para después explicar, igual yo les pido que lo lean para que ustedes también hagan preguntas de ese número 71 al 74. Vamos a ver entonces por qué habla de que la catequesis tiene esas características, cómo tiene su relación con la Sagrada Escritura, con la liturgia, con la vida cotidiana, con la vida en Cristo, cómo tiene esa relación la catequesis. Eso lo vamos a ver la siguiente vez, pero ahorita si tienen alguna pregunta. Mencionabas en un momento de que se requiere de 3 cuestiones muy importantes. Primero que nada, la gracia de Dios, la respuesta de cada persona, me faltó una, y que luego también mencionaste la participación de la comunidad. En la acción eclesial. Gracias. Sí, o sea, la actividad de la iglesia. Porque puede ser, Dios tocó a que esa persona con su gracia salió a su encuentro y luego ella da una respuesta, pero llega a una comunidad apática donde la comunidad no le da un seguimiento. Por eso es tan importante que la iglesia siempre tengamos los ojos bien abiertos y recordemos que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todos, no solamente del sacerdote. Y nosotros catequistas somos parte importante en esa acción eclesial, porque si vemos a una persona que tiene esas ganas por conocer a Cristo, porque Cristo ya lo motivó, ya lo trajo hacia acá, entonces nosotros darle el seguimiento, ese acompañamiento con testimonio, con mucho amor, con mucha caridad. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, es la 1:35 para ir terminando y así no les quito más de su tiempo, ¿verdad? Y bueno, estudian y nos estaríamos viendo la próxima semana, primero Dios, 12:30. Entonces estudian. Gracias.